Oda dijo una vez algo que en su momento pasó desapercibido para muchos, pero que hoy cobra un sentido abrumador. Cuando Shanks apareciera de forma regular en la historia, significaría que One Piece estaría en su saga final. Y eso lo cambia todo, porque implica que Shanks no es simplemente un personaje secundario con carisma, ni siquiera un simple mentor. Significa que la saga final girará más en torno a él que a cualquier otro personaje que no sea Luffy, porque Shanks no está en esta historia solo para ayudar al protagonista. Shanks también está destinado a cambiar el mundo, porque él, al igual que Luffy, es un hijo del destino. Durante mucho tiempo, muchos subestimamos a Shanks. Apareció en el primer capítulo con un papel impactante, pero luego simplemente desapareció. Durante decenas y hasta cientos de capítulos, apenas supimos algo de él. Y sin embargo, cada vez que Oda lo trajo de vuelta fue para dejar una marca, un detalle, una frase, un gesto, algo que disparara teorías y mantuviera el misterio vivo alrededor de este personaje. ¿Por qué Oda haría algo como esto? La respuesta es mucho más sencilla de lo que te puedas imaginar. Simplemente lo estaba reservando para lo más importante, el final de la serie. Y de hecho, si observamos cómo habla Oda de sus personajes, notamos algo fundamental. Luffy es su personaje favorito, pero cuando habla de él, lo describe como su hijo ideal. En cambio, cuando habla de con quién se identifica personalmente, la respuesta es clara, con Shanks. Shanks es, en esencia, el reflejo del propio Oda dentro de la historia. Así que tenía sentido. Oda sacó a Shanks de la historia temprano no para olvidarse de él, sino para evitar que interfiriera con el crecimiento de Luffy, porque el verdadero rol de Shanks no es ser una figura constante, sino ser una figura clave. Y así, con cada reaparición, Oda iba sembrando intriga, construyendo el enigma que rodea al pelirrojo y al mismo tiempo nos iba preparando para esta etapa final de la historia. Porque el papel de Shanks en One Piece ha pasado por 3 fases bien definidas, y ahora, con lo que sabemos gracias a los últimos capítulos, especialmente el 1152, hemos entrado en la tercera y última fase de su personaje. En la primera fase, Shanks era simplemente el mentor de Luffy, el modelo a seguir de este pirata que se estira, el hombre que le enseñó el valor de la libertad, el coraje de soñar y sobre todo la importancia de proteger a sus amigos. Desde el primer capítulo, Shanks dejó claro que ser pirata no es ser un simple criminal, sino alguien que vive sin cadenas y con un corazón dispuesto a luchar por lo que ama. Luffy quedó marcado por esa figura, por su sonrisa, su determinación y su sacrificio. Y es por eso que a lo largo de la historia, cuando Luffy enfrenta momentos clave, muchas veces esas escenas son ecos de lo que aprendió de Shanks. Recordemos el bar de Haya, donde Luffy responde a los insultos con una sonrisa, igual que hizo su ídolo en la isla Fushia. Durante esta primera etapa, Shanks existe en la historia por lo que representa para Luffy, más que por lo que es él mismo. Pero entonces llegamos a la segunda fase, donde descubrimos que Shanks no es solo un mentor, sino también que es el heredero del legado de Roger. No solo fue parte de su tripulación, sino que recibió el sombrero por parte de su capitán, y ese sombrero más tarde pasaría a Luffy, un símbolo que contiene una historia más grande que cualquiera de todos ellos, la voluntad de Roger y la voluntad de la D. Pero aquí viene lo intrigante, si Shanks recibió tanto el legado de Roger, ¿por qué no es él quien busca el One Piece? ¿Por qué no se ha proclamado el sucesor del rey de los piratas? La respuesta está en una conversación que nunca escuchamos, pero que lo cambió todo. Roger le dijo algo a Shanks que lo hizo llorar, y tiempo después, cuando Buggy lo confronta sobre por qué no toma el lugar de Roger, Shanks solo dice: "Este no es el momento". Esa frase nos dice que hay algo más, algo que impide que Shanks sea elegido, que lo obliga a esperar. Y aquí surge una teoría poderosa, que Shanks siempre supo que su papel no era brillar, sino preparar el camino para la persona que un día brillará de verdad. Y eso encaja con todo lo que sabemos sobre el robo de la fruta Gomu Gomu, que más tarde descubriríamos que era la legendaria fruta Ito Ito no Mi modelo Nika. Shanks la robó del gobierno, viajaba por el East Blue y casualmente estaba en la misma isla donde se encontraba el hijo de Roger, Ace. Roger había dicho siempre que esperara que su hijo fuera Joy Boy. ¿Y si Shanks tenía pensado entregarle esa fruta a Ace?
¿Y si Ace era el candidato original, pero el destino hizo otra cosa? La fruta fue comida por Luffy, un accidente, o más bien una jugada del destino, y ahí Shanks comprendió algo: nada ocurre por casualidad. Apostó todo por Luffy, perdió el brazo por él, y desde entonces dedicó su vida a protegerlo desde las sombras. No para interferir, no para guiarlo todo el tiempo, sino para mantener el mundo estable mientras Luffy seguía creciendo. Lo hemos visto evitando la guerra de Marineford, frenando a Kaido, apareciendo justo cuando la guerra terminaba, no para pelear, sino para cerrarla. También detuvo a Barba Negra, y cada vez que actuó fue para evitar que el equilibrio del mundo se rompiera antes de tiempo, porque Shanks sabía que el verdadero elegido aún no estaba listo, y solo cuando Luffy despertara su fruta, solo entonces Shanks decidiría moverse, y así lo hizo. Ahí comienza la tercera fase de Shanks, el hijo del destino. Ya no hablamos del mentor, ya no hablamos del guardián, hablamos del hombre cuyo destino también cambiará el mundo, y aquí es donde todo se vuelve más grande todavía. Sabemos que Shanks no es un simple pirata, su origen es uno de los más impactantes de la historia. Pertenece a la familia Figerland, uno de los linajes más importantes entre los dragones celestiales. Tiene una conexión directa con Imu, ha estado en Marillua e incluso lleva la marca de este ser misterioso. Su historia está completamente conectada con Elbaf, el misterio de la fruta desaparecida, el interés del príncipe Loki por él, la implicación de Gavan e incluso la revelación de que Shanks tiene un hermano gemelo, Shamrock. Todo se alinea, todo lo rodea y todo parece girar en torno a él. Y más aún, su tripulación ha declarado la guerra a la gran flota de Luffy y se están preparando para enfrentar a los piratas de Barba Negra. Todo mientras Oda revela varios detalles clave sobre este personaje, su talento natural y su haki comparado con el de Joy Boy. Y aquí llega la revelación más brutal de todas: Shanks también es un hijo del destino. No es solo el que prepara el camino, su papel es fundamental para que el amanecer del mundo llegue. Puede que no lleve el sombrero, puede que no tenga la fruta de Nika, pero su historia importa y su destino importa también. Y cuando comparamos esto con otros personajes como Dragon, que siempre tuvo un rol claro como líder revolucionario, notamos una gran diferencia. Shanks, en cambio, siempre fue un misterio. A veces parecía un pirata libre, sin interés en la política, y otras veces resulta ser hijo de una de las familias más influyentes del mundo. A veces parecía apostar todo por Luffy, y ahora sabemos que él también tiene una misión propia. Y así llegamos al cierre de su evolución. Primero fue solo un modelo a seguir, después el protector del legado, y ahora una figura del destino, cuyo camino se entrelaza con el del héroe de esta historia. Y lo más hermoso es cómo esto refleja una relación real, la relación entre un padre y un hijo. Oda dijo que Luffy es como su hijo ideal y Shanks como él mismo, y recientemente en el BAF se confirmó algo que muchos intuíamos: Luffy ve a Shanks como una figura paterna, así como Nami veía a Belemer. Al principio los niños ven a sus padres como figuras perfectas, luego crecen y comprenden sus luchas, y finalmente los ven como iguales, y eso es lo que está sucediendo en esta historia. Luffy ya no es un niño, y ahora Shanks vuelve, pero ya no como un guía, sino como un igual. Dos hombres, dos hijos del destino, unidos por una misión que cambiará el mundo. Luffy será quien lo logre, pero no podrá cumplir su destino sin que Shanks cumpla el suyo primero. El amanecer está cerca y en su centro arde el pelo rojo de un hombre destinado a cambiarlo todo.